todos, muchas gracias por acompañarme en este video. Muchísimas gracias también a toda la gente que comparte los videos, que se ha suscrito y que me deja sus comentarios. En esta ocasión les voy a platicar sobre una telenovela brasileña que se llama Moisés y los 10 mandamientos, la cual se transmitió entre los años 2015 y 2016. Esta telenovela busca contar la historia bíblica de Moisés, aunque agrega a la historia algunos personajes y dramatiza los hechos que están narrados en el Antiguo Testamento. La novela nos va a retratar algunas de las cosas que pasó el líder hebreo desde su nacimiento hasta su muerte, destacando algunos eventos como el encuentro que tiene con Dios en el monte de Sinaí, las plagas lanzadas sobre Egipto, su participación en la liberación del pueblo hebreo, así como la revelación de los 10 mandamientos. La telenovela comienza en la ciudad de Pi-Ramsés, en Egipto, aproximadamente en el año 1300 a.C., cuando el poderoso faraón Seti I manda a asesinar a todos los recién nacidos del sexo masculino de las familias hebreas. Hay un matrimonio hebreo que desafía la orden del faraón y esconde a uno de sus hijos en un canasto que flota por el río Nilo. Este es el niño que eventualmente se va a convertir en Moisés. Ahora, yo les voy a platicar sobre algunos personajes que aparecen en la novela y cuál es su relación histórica o de dónde salen estos personajes, pero antes les voy a aclarar que Moisés y los 10 mandamientos es una historia religiosa, no es un hecho histórico probado y en realidad es algo sobre lo que se ha debatido durante siglos. Los historiadores y los teólogos aún no han podido identificar cuál sería el lugar en la historia, dónde tuvo escenario o más bien en qué siglo podríamos especificarlo, y no sabemos si esto realmente pasó como se nos cuenta. El primer personaje del que les voy a platicar es el protagonista absoluto, que es Moisés, quien se convierte en un héroe para su pueblo, pero que al inicio es un príncipe egipcio que vive un amor, un desamor, aunque eventualmente termina convertido en todo un líder. Este personaje aparece en el libro del Éxodo de la Biblia, que narra los episodios más conocidos de la vida de Moisés, comenzando por su salvación milagrosa y todos estos eventos o muchos de los eventos que vemos en la novela. Actualmente se cree que Moisés pudo haber existido alrededor del siglo XIII a.C., pero históricamente no está relacionado con ningún personaje o no se ha podido identificar con quién está relacionado Moisés dentro de la historia. Así que por ahora lo único que tenemos de él es un personaje que surge de estos relatos religiosos. Hay algunas teorías sobre quién pudo haber sido Moisés y una de esas teorías nos dice que tal vez él era un hijo resentido del faraón que buscó vengarse de su padre llevándose a sus esclavos. Esto porque en el antiguo Egipto los faraones tenían muchas esposas y por lo tanto tenían muchos hijos y ellos generalmente elegían a uno para que fuera su heredero, lo cual provocaba que los otros hijos se molestaran o se pusieran celosos y hacían conspiraciones y todo este tipo de cosas raras, así que tal vez Moisés pudo haber estado en esta situación. Hay otra teoría muy interesante que nos cuenta que durante los tiempos en que reinaba el faraón Amenofis en Egipto, Egipto sufrió una plaga y un grupo de personas contagiadas decidieron marchar a Palestina, por lo cual tal vez aquí pudieron ocurrir algunos eventos que nos cuentan dentro del Éxodo que tienen relación con Moisés, pero es un hecho que no está confirmado. El siguiente personaje del que les voy a hablar es Ramsés II, quien en la novela es inicialmente muy unido a Moisés, crecen como una familia, aunque eventualmente terminan enfrentados por la situación que tiene cada uno. En el relato bíblico no se especifica a qué faraón se enfrentó Moisés, mientras que en la novela se asegura que fue Ramsés II, quien históricamente hablando sí existió. Él fue uno de los faraones más importantes de Egipto, quien vivió casi 90 años y reinó Egipto desde el año 1279 a.C. hasta el año 1213 a.C. Él tuvo cientos de hijos, decenas de esposas y muchas concubinas, pero al igual que como lo afirma la novela, su más grande amor fue Nefertari, a quien le mandó construir monumentos y una de las tumbas egipcias más hermosas que existen. Cabe destacar que el faraón Ramsés II efectivamente perdió a muchos de sus primogénitos, no sabemos exactamente de qué causas, pero en parte
parte se debió a que él vivió más años de lo que normalmente vivía una persona en esa época, así que esto lo puede explicar, aunque no hay registro de que él haya tenido un hermano o un amigo o algo que se llamara Moisés o que tuviera las características que tiene Moisés dentro de la novela. Sin embargo, bueno, respeta algunos hechos de la vida, como por ejemplo este amor que dice tener por Nefertari, el cual parece ser históricamente real. El siguiente personaje del que les voy a platicar es precisamente Nefertari, a quien en la novela conocemos como el primer amor de Moisés, quien también es el amor de Ramsés, lo que vuelve de eso un triángulo amoroso, aunque eventualmente ella se casa y construye una vida buena con Ramsés. Históricamente hablando, ella, al igual que Ramsés, como les comentaba, sí es un personaje que existió en la historia egipcia. Nefertari fue una de las muchas esposas de Ramsés II, aunque fue sin duda la más querida por el faraón. Sus orígenes no están tan claros, pero sabemos que se casó con Ramsés siendo muy joven y desde luego nada indica que ella tuviera otro novio, que estuvieran en algún tipo de triángulo amoroso o que ella tuviera algún otro hombre en su vida. Y cabe señalar que el primogénito que tuvo con Ramsés sí falleció en el año 1254 a.C., por lo que esto nos puede decir que sí hay algunas características que retoman la novela. No sabemos en qué año exacto nació Nefertari ni quiénes eran sus padres. Lo único que sabemos es que ella murió en el año 1255 a.C. y pues sí, definitivamente sus padres no eran estos personajes que nos presenta la novela. Eso sí es un hecho. El siguiente personaje del que les voy a hablar es Aarón, a quien en la novela conocemos como uno de los personajes más recurrentes. Él es el hermano de Moisés. Y bueno, este personaje también aparece en el relato bíblico, no tiene una base histórica. Él junto a Moisés fue quien condujo a los hebreos fuera de Egipto al tiempo que le servía de traductor y portavoz ante el faraón y el pueblo hebreo. Su personaje, como les digo, está totalmente basado en los relatos religiosos según los cuales Aarón era el hermano mayor de Moisés y menor de Miriam, quien estaba casado con una mujer llamada Eliseba y tuvieron 4 hijos. A Aarón también se le considera fundador del sacerdocio judío y de hecho tiene una amplia participación en los relatos bíblicos, por lo que sin duda es una figura muy importante, aunque no tenga una base histórica. El siguiente personaje, ya que andamos en la familia de Moisés, es Miriam, a quien en la novela conocemos como la hermana de Moisés, que comienza a tener una participación, sobre todo también cuando él ya decide dejar su cómoda vida y es uno de los personajes principales en algunos momentos de la novela. Ella tiene una base bíblica más no histórica y es precisamente en los relatos bíblicos donde podemos conocer un poco de su vida y cuál es su participación dentro de los hechos principales. El siguiente personaje es el de Séfora, quien es la esposa de Moisés y en la novela la conocemos, pues esta mujer que está con él, que lo apoya, la madre de sus hijos, ella tiene una buena participación en la novela. Ella es un personaje bíblico que tampoco tiene una base histórica como tal, pero que sí es importante dentro de la historia religiosa porque pues es la compañera de Moisés y la madre de sus hijos, su apoyo emocional y toda esta onda. Sin embargo, en el libro bíblico de Números, en el capítulo 12, se hace referencia a otra posible esposa de Moisés, la cual aparentemente fue criticada por sus hermanos, aunque no sabemos si tuvo 2 esposas al mismo tiempo o primero se murió una. Lo que sí sabemos es que la segunda esposa a la que se hace referencia en este libro bíblico pues no parece haber tenido una participación tan grande, más bien creo que la principal es Séfora. Ahora, hay otros muchos personajes, la mayoría de los personajes que aparecen en la novela no tienen ni referencia histórica ni referencia bíblica, o sea, son totalmente ficticios, creación para la novela. Por ejemplo, Junet, la madre de Nefertari, a quien en la novela vemos como la exdama de confianza de la princesa Enutmire y una villana muy mala, pero totalmente ficticia. Ella no tiene nada que ver con ninguna mujer relacionada a la historia de Nefertari. Sin embargo, podríamos decir que Junet representa de alguna forma a algunas mujeres egipcias que existieron en esa época, que si eran conspiradoras, que si eran muy malas, que envenenaban personas y que buscaban pues la manera de abrirse paso al poder o de abrirle paso a sus hijos o a sus hijas, aunque no haya una mujer históricamente hablando con la que tú puedas decir, esa es Junet, pues creo que más bien representa a varias. Otro ejemplo es Paser, el sumo sacerdote de Egipto, el cual tampoco tiene una base histórica ni bíblica, pero que también representa pues lo que era ser un sumo sacerdote en Egipto, el poder que tenían estos personajes, las situaciones a las que se pudieron haber enfrentado, aunque tampoco se le puede identificar con
con un personaje en específico. Y de hecho, esto que les estoy comentando se repite con la gran mayoría de los personajes egipcios que son sirvientes y sacerdotes. No tienen ninguna base histórica, más bien trataron de recrear un poco de cómo era la vida en el antiguo Egipto, aunque siempre basándose o inclinándose más para poder contar pues lo que nos querían contar, que era precisamente la historia bíblica, la historia de Moisés, aunque creo que estos personajes egipcios pues lo hicieron más interesante. Y pues eso es de forma general lo que les puedo platicar de la novela de Moisés y los 10 mandamientos, de algunos de los personajes o de los principales. Anteriormente había subido la biografía de Nefertari y ustedes me habían estado preguntando a algunas personas si había tenido un novio Moisés o cuál era la relación con la telenovela, y quise aclararlo un poco mejor en este video. Como les digo, es importante separar lo que es desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista religioso. En la telenovela lo que hicieron es que juntaron estos dos aspectos y lo complementaron, digo, para darle tintes de novela y para hacerlo más interesante o más completo, porque en el relato bíblico pues hay muchas cosas que se quedan abiertas a especulación o que no nos detalla tan bien. Entonces lo que hicieron los escritores de la telenovela pues fue meter personajes históricos reales para complementarlo. Eso fue lo que hicieron. Y creo que lo hicieron bien porque al final la novela queda muy completa, tiene villanos, tiene triángulos amorosos, tiene todo lo que una novela casi siempre tiene. Entonces sí creo que el resultado es bastante positivo. A mí me gustó mucho sobre todo esta parte en la que te cuentan cómo era la vida en el antiguo Egipto y te presentan personajes o las conspiraciones o toda esta onda. Creo que lo hizo muy interesante. No les puedo platicar de todos los personajes porque son muchos, la novela es larguísima, pero más o menos les quise contar de forma general. Y ya se entiende que todos los personajes que tienen que ver, la gran mayoría que tienen que ver con Moisés, pues son personajes que tienen una base bíblica. Los otros son personajes que pueden tener una base histórica, aunque no siempre es de esa manera. Y pues en general, como les decía, la historia de Moisés es algo que todavía se debate porque no tiene una base histórica, no hay una base arqueológica que nos permita establecer que sí existió este personaje, que sí pasaron esos hechos de esa manera o de alguna otra manera. O sea, todavía no. Se ha intentado definir, se ha intentado establecer, pero hasta el día de hoy no se ha podido, lo que no quiere decir que sea una gran mentira, más bien digamos que todavía es algo debatible. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.